y diga: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Dile: toca mi vida, toca mi corazón. Que tu palabra en esta noche haga en mí aquello para lo cual tú la envías. Dile: imprégname más de ti, de tu poder, de tu esencia, de tu amor, de tu bondad, para que yo pueda ser un canal tuyo a todos aquellos que no te conocen, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Regalos Sobrenaturales, y vamos a estar enfocados en los 9 dones del Espíritu Santo. Y pusimos regalos porque eso es lo que es un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Son regalos, es una capacidad especial que viene solo de Dios. La Biblia habla de diferentes dones y es importante aprender a diferenciarlos. Hay autores que nos ayudan mucho porque han catalogado o clasificado estos dones en dones del Padre, también llamados dones de motivación, y están en Romanos 12, 6 al 8, y habla del don de liderazgo, habla del don de dar, habla del don de presidir, y también están los dones del Hijo, que son los ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y están los dones del Espíritu Santo, que son los dones de manifestación, y aquí es donde nos vamos a enfocar. Hace más o menos un año dimos una serie acerca del fruto del Espíritu Santo, las 9 características que componen ese fruto. ¿Ustedes la recuerdan? ¿Alguien la recuerda? Un poquito al menos. Sería bueno que la vuelvan a ver, porque es importante siempre equilibrar el fruto del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo. A ver, uno de los simbolismos en la Biblia sobre el Espíritu Santo es la paloma, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado en el Jordán? Hablan las Escrituras. Dice que el cielo se abrió, se escuchó la voz del Padre, y que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de ¿qué? De paloma, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque uno no puede volar con una sola ala. Entonces un ala es como el fruto del Espíritu Santo, y la otra ala son los dones del Espíritu Santo. Y si uno quiere una vida de más impacto en la prioridad del reino, que son las almas, en la extensión del reino de Dios y en todo lo que hagas en la vida, porque cualquier profesión y todo lo que Dios te ha dado es para honrar a Dios. Si uno quiere una mayor eficacia, tiene que tener ese equilibrio entre el fruto, diga conmigo, el fruto, y los dones. Y tanto el fruto como los dones vienen por el Espíritu Santo. Él es el dador de ambas cosas, y eso nos va a hacer mucho más eficaces. Imagínense la época de José, la época de Daniel, cómo estos hombres, además de que tenían el fruto, se movían en los dones, interpretando sueños, teniendo palabras de sabiduría, teniendo palabras de conocimiento. Imagínense un médico que tenga la palabra, el don de sanidad. ¿Cómo más puede ser efectivo? O que tenga palabra de sabiduría para hallar curas que nunca nadie ha hallado. A una persona que es financiera o administrador, que Dios le dé estrategias para erradicar ciclos de pobreza. Palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. Un psicólogo, que Dios le dé esas palabras para llegar a la raíz del asunto, y lo que morarían meses de terapia pueda en una sola palabra de Dios ayudar a que una persona sea libre. Situaciones que no tienen cambio, por el poder milagroso de Dios cambiar. Gloria a Dios. Yo nací en esta iglesia hace muchos años, y algo de lo que más valoro en esta iglesia es que el ADN es la presencia del Señor. Los pastores Andrés y Katy son un hombre y una mujer llenos de la presencia. Reemplazar o relevar mejor a los pastores Andrés y Katy es una situación muy difícil. No puede hacerlo una sola persona, se necesita de todo un equipo. Pero si algo valoro bastante en ellos, es que es un hombre y una mujer llenos de la presencia de Dios. Y como le dice Pablo a Timoteo, no debemos descuidar, sino avivar los dones. No debemos ignorar los dones, debemos anhelar, desear los dones. Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Fue una instrucción específica, porque para desarrollar todo lo que Jesús quería que desarrollaran, ellos tenían que ser llenos primero del único que podía darles el poder, del Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo a los maestros de la ley: erráis ignorando las Escrituras y erráis ignorando el poder de Dios.
Las dos cosas. ¿Ven el equilibrio nuevamente? Jesús lleno de gracia y de verdad. Pablo dijo, mis palabras no fueron de humana sabiduría, sino que fueron con poder de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Denme un amén audible. Debemos anhelar, desear y no ignorar los dones espirituales. Yo creo que yo soy el que más necesita esta serie, porque yo anhelo, quiero ver más el mover de los dones en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de todos los líderes. Es más, necesito verlo. Una gran clave en la vida, chicos, chicas, es no solamente saber lo que uno quiere, sino saber lo que más necesita. Y necesitamos más de la presencia de Dios. Y necesitamos más del Espíritu Santo y más de los dones que Él da. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, habla de los 9 dones. Vamos a leerlo. Versículo 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, palabra de sabiduría. A otro, el mismo Espíritu le da el mensaje de conocimiento especial, palabra de conocimiento. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. A alguien más el único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Ahí están los 9. Pero mira el versículo 11, que es muy importante. Es el mismo y único Espíritu. Diga conmigo, es el mismo y único. Solo viene por el Espíritu Santo, quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Son dones del Espíritu Santo, no míos. Diga eso conmigo, son dones del Espíritu Santo, no míos. Y son diferentes a las habilidades naturales o a los talentos naturales. Hay gente con muchos talentos en muchas áreas. Por ejemplo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en el fútbol. Gente con un don, con un talento y que además lo perfeccionaron y hoy en día son admirados por muchos que nos gusta el deporte. Gente con un don para la música. ¿A cuántos les gusta Comunidad? Comunidad Music. Un aplauso a Comunidad Music. ¿Cuántos disfrutan ver a Cata adorar y a todo el equipo? Bueno, yo también nací con un don para la música. Jay Khalil una vez me invitó a hacer un dúo con él aquí en Comunidad. Gente que nació con un don para hacer dinero, para administrar, para crear, la tecnología, y perfeccionan esos dones, pero esos no son los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo son una capacidad sobrenatural que no puede ser producida por una fuerza humana. Son una capacidad sobrenatural que no puede ser producido por el esfuerzo humano. ¿Cuánto les gustaría moverse en los dones del Espíritu Santo? Ya, pastor, qué pregunta tan tonta. Todos queremos movernos en los dones del Espíritu Santo. Pero más que anhelar el movernos en los dones del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es lo que debe motivar los dones, qué es lo que debe impulsar, cuál es el motor para movernos en los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a retroceder un versículo ahí en 1 Corintios 12, vamos a leer el versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para, diga conmigo, para que nos ayudemos mutuamente. No es para que nos tiren una alfombra roja. No es para que tengamos reconocimiento, el superungido, la superungida. No, es que los dones del Espíritu Santo me hacen a mí un canal para bendecirlos a ustedes para bendecir otras personas, para ayudarnos mutuamente. No son para figurar, no son para reconocimiento personal. Ayer creo que Dios me habló algo acerca de lo que iba a enseñar. Mi hija menor estaba cumpliendo años, estábamos en un restaurante que a mí me gusta mucho. El restaurante estaba lleno. Sin embargo, aunque el restaurante estaba lleno, la calidad de los meseros para atender todas las mesas nunca bajó. Siempre eran excelentes, siempre eran diligentes, siempre eran amables. Y yo miraba cómo hacen para tener ese charol en la mano lleno de vasos, copas, servir, o no les cae.
Le toman un pedido a uno que es una mesa como de 6 personas y ni siquiera escriben. Y le traen lo que es, exactamente lo que usted pidió. Toda esta diligencia, esa excelencia, esa amabilidad, ese amor con un solo fin: servirnos a los que estamos en las mesas. Esos son los dones del Espíritu Santo. Son de Él y nosotros simplemente somos meseros que con amor, que con diligencia y con entrega lo llevamos a las mesas de la gente que lo necesita. El mayor ejemplo de eso es Jesús, quien no consideró ser igual a Dios para humillarse hasta la muerte, quien en la última cena se arrodilló tomando la toalla, tomando el agua y lavando los pies de los discípulos, incluso el de aquel que lo iba a traicionar y el de aquel que lo iba a negar. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque era alguien que estaba seguro de su identidad. Jesús, sabiendo de dónde venía y a dónde iba, tomó la toalla. Cuando una persona está segura de su identidad, no tiene problema en servir. Tiene problema en servir a aquel que no está seguro de su identidad porque cree que se está humillando ante los hombres y no ante Dios. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y servir en la más alta manera, entregando la vida por la humanidad. Él es el que merece todos los aplausos, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder. Volvamos al capítulo 12 y ahora vamos al último versículo, versículo 31. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente. ¿Qué es encarecidamente? Con interés y empeño. Desear, anhelar los dones que son de más ayuda. ¿Y cuáles son los dones que son de más ayuda? Pues depende de la circunstancia y el momento que uno viva. Si usted está delante de una persona que tiene una enfermedad, ¿cuál es el don de más ayuda? Sanidad. Si usted está delante de una persona que tiene un problema y no sabe cómo resolverlo, ¿cuál sería el don de más ayuda? La palabra de sabiduría. Si usted está ante un imposible, ¿cuál sería el don de más ayuda? Milagros. Todos los dones son importantes, dependiendo de la circunstancia, de la situación que lo amerite. Y donde haya una persona que simplemente quiera ser un canal de Dios para llevar su gloria, amando a los demás. ¿Y por qué digo amando a los demás? Porque el versículo 31 no termina ahí. Mira cómo sigue. Quedó faltando una parte. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todos los demás. Y Pablo lo deja ahí. Y luego entra el capítulo 13, versículo 1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, don de lenguas, diga conmigo, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Versículo 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, don de milagros, don de sanidad, pero, diga conmigo, no amar a otros, yo sería nada, yo no sería nada. Versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres, el don de dar, porque también es un don, y sacrificara mi cuerpo, entregara mi vida, podía jactarme de eso. Diga conmigo, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. ¿Cuál es el común denominador? Amar a los demás. ¿Cuál es el motor que impulsa los dones? El amor. Si lo que me impulsa para tener el poder de Dios no es el amor, voy a tener muchos problemas. Es el amor de Dios lo que me debe impulsar. Porque pudiera tener todos los dones, pero si el motivo para usarlos no es el amor, de nada me sirve. Los dones son para servir a los demás, motivados, inspirados por el amor. Ahora, ¿quién es la fuente del amor? Dios. Y de hecho no solo es la fuente, Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Permítame definir el amor de dos maneras. Número 1, compasión. El amor nos mueve a compasión. ¿Qué significa que el amor nos mueve a compasión? Hombre, que uno ve el dolor de la gente y siente ese dolor. Sufre con la gente, pero no solamente se queda ahí, sino que busca cómo ayudar, busca cómo solucionar. Y la compasión, entiéndame bien esto, hace que el poder de Dios sea desatado, hace que los dones de Dios fluyan. Voy a mostrarles. Mateo 4:14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Mateo 15:32.
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que desmayen por el camino. ¿Qué ocurrió después? Multiplicación de los panes y los peces. Mateo 20:34, 2 ciegos se acercan a Jesús. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante ¿qué? Pudieron ver. Marcos 6:34, cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñar. Cuando lees los evangelios te das cuenta que cada que hay un milagro, o casi cada que hay un milagro, antes Jesús fue movido a compasión. La compasión desata el poder de Dios, desata el fluir de los dones del Espíritu Santo. Hemos visto siempre el dunamis, queremos que el Señor venga y nos llene de poder, pero si queremos ver eso, tenemos que pedirle a Dios más que poder, que seamos movidos a compasión, con el corazón del Padre. Compasión, compasión. Levante sus manos y dígale: Espíritu Santo, lléname de compasión. Y cierre sus ojos por un momento y deje que Dios lo mueva a compasión. Deje que Dios le muestre una persona y la forma en que usted es movido a compasión por esa persona. El poder de Dios fluye fácilmente a través de Jesús, porque Jesús fácilmente es movido a compasión. Y Jesús es la imagen visible del Padre. Y el Padre se define a sí mismo como un Dios que es lento para la ira, es grande en compasión y misericordia y lleno de amor inagotable. Mire, es muy importante que uno capte la conexión que hay entre las acciones de Jesús y la esencia del Padre. Eso es muy importante. Captar la conexión que hay entre la forma en que Jesús obra y el corazón del Padre. Porque la gente de la época de Jesús no lo entendió muy bien. Jesús hacía milagros, Jesús multiplicaba los panes y los peces, sanaba a los enfermos, abría los ojos de los ciegos, resucitaba muertos. Pero aún así la gente, o la mayoría de la gente, estaba más preocupada por un asunto político. ¿Cuándo vamos a ser liberados de la opresión de Roma? Entonces Jesús tuvo que contar una parábola para que ellos pudieran entender la conexión entre lo que Él había venido a hacer y el corazón de su papá. Y esa es la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. La hemos escuchado cantidad de veces. La hemos predicado muchísimas veces, pero me gustaría que hoy el Espíritu Santo nos mostrara en especial un verso con una nueva luz, para que pasara de ser información a ser revelación. Como cuando el Espíritu, porque es el único que puede hacer eso, ilumina las Escrituras y ese versículo viene y se hace rema en nuestra vida. Hay una revelación. Entonces en Lucas 15, ustedes saben, ¿a quién está hablando Jesús? A los fariseos, a los maestros de la ley y a todos los que ellos consideraban los mayores pecadores de la historia. Están todos esos grupos de personas. Y Jesús cuenta la historia del hijo pródigo. Y es un padre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, ¿qué hizo? Le pidió la herencia en vida a su papá, lo cual era casi que matarlo en vida. Solamente pensó en él mismo, no pensó en nadie más. Deme lo que es mío, Cucho, y yo me voy y hago con lo mío lo que quiera. Y así fue. Le entregó la plata y él fue y vivió perdidamente hasta que se lo gastó todo. ¿Y qué hizo un día? Dice que entró en razón, reaccionó y que dijo: iré a la casa de mi padre. Versículo 20 de Lucas 15. Preste atención. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lea conmigo lo que sigue. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? ¿Había algún día captado eso? Lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Las acciones de Jesús son el reflejo de un corazón del Padre que ama y es compasivo. Ahorita que estaba en Estados Unidos, estaba predicando en una iglesia de un pastor muy amigo que también
me ayuda mentoreándome. Y estaba predicando en uno de los servicios, y cuando terminó el servicio, subí a descansar para el otro servicio, y el pastor subió con una mujer que estaba llorando, profundamente conmovida y temblando. El Espíritu Santo la había tocado. Me dice: yo conocí en Comunidad Cristiana de Fe en el año de 1996 en Medellín, y ahí serví con los pastores Andrés y Katy, y llegando al año 2000 me vine buscando mejores oportunidades en Estados Unidos y me aparté del Señor, y esta es la primera vez que vengo a una iglesia volviendo al Señor, y lo primero que encuentro es el nuevo pastor de Comunidad Cristiana de Fe. Dígame cuántas posibilidades hay de que eso ocurra en la vida. ¿Por qué? Porque el Padre está lleno de amor y compasión. Y el Padre está buscando a la gente que está perdida. Y el Padre está buscando a la gente que aún se ha ido de la iglesia, aunque la iglesia era su casa. ¿Por qué? Porque está lleno de amor y compasión. El Padre fue movido a amor y compasión por su Hijo. Versículo 21, su Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu Hijo. Sin embargo, ya conmigo, sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido. ¿Cómo? Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. ¿Cómo llegaría? Mejor dicho, llevado. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. ¿Qué está mostrando la historia? Que el Padre no solamente fue movido a compasión. ¿Qué significa que le haya vestido con las mejores túnicas, que le haya dado el anillo de la casa y haya puesto calzado en sus pies? Las mejores túnicas eran para los invitados de honor. El anillo es parte de la familia, la autoridad del mismo Padre. Y las sandalias los diferencia del esclavo. Y encima de eso, el ternero gordo, el becerro gordo, solo se mataba cuando había un motivo para celebrar en grande. Dios no solamente está moviéndose lleno de amor y compasión por la gente, sino que Dios quiere empoderar la gente para que esa compasión que han recibido de Dios puedan llevarla a otros, así como la hemos recibido. Y esa es la segunda definición de amor, se llama empoderamiento. Si va a aplaudir a Jesús, apláudale fuerte. Si no empoderamos la gente, no van a entender por qué y para qué están en esta tierra. Ahora mismo tenemos una cantidad de gente para venir a los grupos, pues no tenemos líderes. O no tenemos los suficientes líderes, perdón, es la expresión correcta. Y a muchos de nuestros líderes les tocan dobletearse, incluyéndome a mí. Entonces hay líderes que son líderes de grupos, líderes que también son líderes de amor y respeto, líderes que son líderes de relaciones sanas. Porque tenemos que empoderar más a la gente. Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. No es solo un problema de hoy, viene desde la época de Jesús. Empoderamiento. Mi abuelo murió de Alzheimer. Y yo recuerdo esto, los médicos saben más, yo no conozco esa enfermedad bien, pero recuerdo que todo lo que uno le hacía al abuelo y él dejaba de hacerlo, ya lo olvidaba y había que hacérselo todos los días. Entonces, si uno con compasión iba y le abrochaba los botones de la camisa, ya había que hacerlo todos los días. Si uno por compasión iba y le amarraba los cordones de los zapatos, ya había que hacerlo todos los días porque él lo olvidaba. Y yo creo que así somos muchos de nosotros. Queremos recibir. Y que todos hagan, pero no hacemos. Y tengo una inquietud y una preocupación en este tiempo, porque hay mucha gente con grandes demandas y poca entrega. Mucha gente
En mis cortos años de ministerio, siendo consejero matrimonial, siendo pastor de jóvenes, mucha gente se acercó a mí: pastor, ¿y la iglesia por qué no hace esto? Y la iglesia debería hacer esto, y la iglesia debería hacer lo otro, y también debería hacer esto. Y yo no soy tonto para saber que si hay algo que hay que hacer, tenemos que hacerlo. Pero la mayoría de esa gente que se acercaba era gente que no da nada. Solo quieren recibir. Y cuando eso sucede, la imagen de Dios empieza a desvanecerse en ti. Porque Jesús no es demandas, Jesús es entrega. John F. Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. ¿Te has preguntado tú qué puedes hacer por tu iglesia? La iglesia no hace esto, la iglesia no hace aquello. ¿Qué puedo hacer por la iglesia? Y eso se traduce en el matrimonio: mi hija, es que usted no hace esto, mi hija, es que usted no hace lo otro, mi hija y usted, y mi hijo y usted. ¿Cuándo cambiamos el pacto matrimonial? ¿Cuándo cambiamos los votos? Te amaré si haces esto, te amaré si haces lo otro, te respetaré si haces... ¿Cuándo? Amor es entrega. Y si quieres mirarlo, y si quieres ser más parecido a Jesús, míralo a Él. Se entregó tanto que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Es necesario dejar tantas demandas y empezar una vida más entregada al Señor, con pasión y empoderamiento. Jesús ve a los discípulos que no han pescado toda la noche. ¿Y qué hace? Da la pesca milagrosa. Pero después, ¿qué les dice? Vengan en pos de mí, que yo voy a ser los pescadores de hombres. Con pasión, empoderamiento. No solamente dar el pescado, es dar la vara y enseñar a pescar. Porque si solo movemos en compasión y la gente solo se acostumbra a recibir, grave problema que tenemos. Dios nos hizo con dones, con talentos, y además de eso nos quiere dar la presencia del Espíritu Santo para empoderarnos y ser un canal de bendición para nuestra familia, para nuestra ciudad y para todos los lugares donde Él nos ha puesto. Si tú lo crees, dale otro fuerte aplauso al Señor. Ahora présteme atención. Yo anhelo los dones, necesito los dones del Espíritu Santo, pero nunca los dones serán más importantes que el que los da. Diga conmigo eso: nunca los dones serán más importantes que el que los da. Y esto hay que entenderlo bien, y no solamente entenderlo bien, hay que vivirlo. Porque uno muchas veces piensa que porque los dones fluyen a través de la vida de uno, que porque uno es bendecido, entonces la presencia de Dios está. Escúcheme bien lo que voy a decir. Dios puede usar hasta una persona en pecado con sus dones para ayudar a otra persona. ¿Por qué? Porque es que los dones no son míos. No me los gané por mi comportamiento no. Los dones simplemente son del Espíritu Santo, que mueve a compasión por aquel que sufre. Sansón, lleno de dones del Espíritu Santo, consagrado a Dios desde niño, y empezó a jugar, a cruzar la línea, hasta que la línea se volvió borrosa. ¿Y él qué creía? Igual Dios está conmigo. Sansón, los filisteos, y me libero. ¿Y qué pasó un día? Jueces 16:20. Entonces ella gritó, Dalila: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Que Dios nos use con los dones y que Dios nos bendiga por su misericordia, por su compasión y por amor a las demás personas, no significa que la presencia está con nosotros. Y a veces puede ser un engaño, incluso no nos damos cuenta, como Sansón. La presencia se había ido y no sabía. Por eso nunca los dones son mayor que el dador de los dones. Y por eso no se deben perseguir los dones, sino al dador de los dones. Moisés decía, parece una frase trillada: si tu presencia no va conmigo, yo no voy, Señor. Él no dijo: si tus dones no van conmigo, si tu bendición no va conmigo.
Él no dijo, si tus ángeles no van conmigo, si tu presencia, porque la presencia es la fuente de todo eso. Y no es una frase trillada, tiene que ser un estilo de vida. Es la palabra que Dios me ha dado para mi vida ministerial. Y me confrontó Dios a través del pastor donde estuve predicando. Y me confrontó de una buena manera. Dios sabe cómo tratar con cada uno de sus hijos, pero Dios me dijo a través de él: hijo, disfruta de mi presencia, no solo de mi sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque Dios me conoce y Dios sabe que yo soy un cazador de perlas. Yo siempre estoy con un cuaderno, con un lapicero, con el celular abierto, tratando de ver qué es lo que Dios está enseñando, qué es lo que Dios me está diciendo, cuál es la nueva revelación. Pero muchas veces, por estar en esa, que es una mentalidad griega, que no está mal, hay que estar atentos a la voz de Dios, pero nos perdemos de disfrutar la presencia de Dios. Muchas veces, por estar buscando la revelación nueva, nos perdemos de vista lo más importante, que es una experiencia nueva, un encuentro con Jesús. Y simplemente contemplarlo y decirle que es nuestro amado, que no hay nada más hermoso que Él, que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador, que nada se compara a tenerlo Él, que es nuestro Yeshua.